Hola, bienvenidos a Mathematical Thinking. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con la deducción proposicional. En el video anterior estuvimos hablando acerca del razonamiento deductivo. Recordemos un poco acerca de eso. Recuerden que si tenemos un conjunto de premisas P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, que no es más que un enunciado o proposiciones que consideramos como verdaderos, es decir, son afirmaciones que consideramos como verdaderas. Y tenemos un enunciado Q, que lo vamos a llamar conclusión. Decimos que Q se deduce lógicamente del conjunto de premisas P sub 1, P sub n, siempre y cuando P sub 1 y P sub 2 y P sub 3 y punto, 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 y P sub n condicional Q es una tautología. Es decir, si al hacer la conjunción de las premisas condicional la conclusión, el resultado de una tautología, entonces decimos que Q se deduce lógicamente del conjunto de premisas P sub 1 hasta P sub n. Por ejemplo, dado un enunciado como este, P entonces Q, que lo asumimos como verdadero, llamémoslo premisa 1, y la premisa P, si asumimos como verdadero P, entonces se puede deducir o se puede concluir Q. Algo así como, si tengo dinero, entonces voy a la fiesta. Supongamos que eso es verdad. Si tengo dinero, entonces voy a la fiesta. Tengo dinero, voy a la fiesta. Esto se conoce como el modus ponendo ponis o afirmando afirmo. Vemos que esta es la regla de inferencia natural, donde a partir de las premisas P entonces Q y P se deduce Q. Ahora veamos que es cierto que Q se deduce lógicamente de estas dos premisas. Lo que nos dice la afirmación anterior es lo siguiente, que si nosotros hacemos la condicional de P entonces Q y P con Q, el resultado va a ser una tautología. Veámoslo. Vamos a hacer la tabla de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya recuerdan cómo se hacen las tablas de verdad. Entonces, primero la condicional. Recuerden que solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es decir, aquí, en los demás casos es verdadero. Aquí hicimos estas dos. Ahora hacemos la conjunción. Recuerden que la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas y eso nada más ocurre aquí. En los demás casos es falso. Y ahora hacemos la condicional acá. Recuerden que solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y eso no ocurre en ninguna de las partes si ustedes lo ven, ¿no? Verdadero y verdadero. Entonces aquí nos queda verdadero, 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 verdadero. Significa que Q se deduce de las dos premisas P entonces Q y P. Eso es lo que nosotros conocemos como deducción proposicional. Pero ocurre otra cosa. Si Q se obtiene del conjunto de premisas P sub 1 hasta P sub n mediante la aplicación de reglas de inferencias, lo que ocurre es que Q se deduce lógicamente del conjunto de premisas P sub 1, P sub n. Y eso significa lo que habíamos dicho anteriormente, que esta condicional es una tautología. Bien, pero ¿cuáles son esas reglas de inferencia? Las reglas de inferencia son tautologías o reglas que siempre son verdad, independiente del contexto donde sean interpretadas. Por ejemplo, una de ellas es la que acabamos de mencionar, que si P entonces Q y P se deduce Q. Este es el modus ponendo ponis. Otra, dada P entonces Q y la negación de Q, se obtiene la negación de P. Y esta se conoce como modus tollendo tones. Otra, dada la disyunción P o Q y la negación de alguna de las dos, se obtiene la afirmación de la otra. Y este se llama modus tollendo pones. Negando afirmo,
afirmando afirmo, negando niego y negando afirmo. Pero hay otras. Por ejemplo, dada la condicional, P entonces Q, y dada la condicional, Q entonces R, se deduce P entonces R. ¿Ok? Y esto es un silogismo, ¿no? Pero también está que P entonces Q puede ser sustituida por no Q, entonces no P. Estas son leyes de equivalencia. Esta se llama la ley del contrarrecíproco. Ley del contrarrecíproco. Pero también está que si P y Q es verdad, entonces P es verdad y Q es verdad. Y esto se llama simplificación. Son muchas las reglas de diferencia. Pueden ustedes investigarlas en cualquier texto. Lo que vamos a ver en este video es cómo usarlas para obtener conclusiones a partir de un conjunto de premisas dadas. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el conjunto de premisas siguiente. Primera premisa. P, entonces Q. Segunda premisa. P o no R. Tercera premisa. S, entonces R. Cuarta premisa, no Q. Entonces vamos a demostrar que a partir de ese conjunto de premisas se deduce no S. Y vamos a verlo. ¿Cómo funciona? Lo que tenemos que hacer es mirar dentro del conjunto de premisas que tenemos si se pueden ver algunas de las reglas de inferencias que conocemos. De eso se trata la deducción proposicional algorítmicamente, es decir, cómo deducimos o cómo obtenemos conclusiones a partir de un conjunto de premisas. Si ustedes se dan cuenta, en la premisa 1 y en la premisa 4 existe una relación. ¿Por qué? Porque tenemos una condicional, si lo ven, y tenemos la negación del consecuente de esa condicional. Es decir, estamos en la regla modus tollendo tollens. ¿Qué significa? Que dada una condicional y la negación del consecuente, se obtiene la negación del antecedente. Entonces obtenemos como premisa número 5, negación de P. Y eso es el modus tollendo tollens entre las premisas 1 y 4. ¿Está bien? Ahora tengo no P. Busco dónde aparece no P. O dónde aparece P. Entonces miren que aparece en la premisa número 2. ¿Qué tenemos? Tenemos una disyunción, ¿sí lo ven? Y tenemos la negación de uno de los elementos de esa disyunción. Entonces, ¿qué se obtiene? Estamos en la regla de inferencia modus tollendo ponens. En una disyunción, si se tiene la negación de una de las dos, se obtiene la afirmación de la otra. Entonces, lo que obtenemos es 6 no R. ¿Pero por qué no R si se dice que es la afirmación? Claro, porque se obtiene la proposición tal cual como está y ahí dice no R. Muy bien, entonces eso es modus tollendo ponens entre 2 y 5. ¿Ok? Ahora buscamos en dónde aparece R. R aparece en la número 3. ¿Listo? ¿Y qué tenemos? Tenemos una condicional, mírenlo, y tenemos la negación del consecuente. ¿Sí lo ven? Negación del consecuente. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene la negación del antecedente por la ley del modus tollendo tollens, si lo pueden ver, ¿no? Entonces obtenemos 7, negación de S, modus tollendo tollens, entre las premisas 3 y 6. Y ya obtuvimos la conclusión que estábamos buscando y era que a partir de este conjunto de premisas se podía obtener la conclusión negación de S. Solo es de practicar, tener paciencia, buscar dentro del conjunto de premisas cómo se van dando cada una de las reglas de inferencia que conocemos. Bueno, eso es todo. Espero que disfruten el video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.